¿Cómo les va? Comenzamos una nueva edición de Campo en Acción. Como cada semana recorremos nuestra geografía productiva, como siempre decimos, para conocer y tomarle el pulso a la campaña agrícola, a la actividad ganadera y a las distintas cadenas agroalimentarias que se desarrollan en la provincia de Entre Ríos. Hoy vamos a tener un panorama completo de la agricultura en la provincia. También estuvimos en la Facultad de Ciencias Agropecuarias conociendo un trabajo muy interesante que desarrollan profesionales de esta casa de estudios acerca de lo que es las especies que poblaron y que pueblan nuestro monte nativo, cómo cuidarlas, cómo preservarlas. Y para comenzar nuestro Campo en Acción de hoy, vamos a hablar de ganadería. Estuvimos en un remate en este mes de finales de enero, principio de febrero, intenso calor y muchos productores que se han desprendido de la hacienda por las dificultades que ha habido para su alimentación. Charlamos con Luis Miguel Echevere, directivo de una tradicional casa consignataria de nuestra provincia. Y con este tema comenzamos nuestro Campo en Acción de hoy. Impactó muchísimo, no solamente en la agricultura, sino en la ganadería. Ha causado un daño muy grande que todavía no se puede cuantificar. Imagínate todas las vacas que no entraron en celo en el servicio de fin del año pasado. Todavía es un número incierto, ¿no es cierto? Hasta que no se hagan los tactos ahora en el otoño, no se va a saber cuál es el porcentaje de preñez y por ende con cuántos terneros podemos contar el año que viene. O sea, eso por un lado, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de alimentación, bueno, se perdieron pasturas, se han perdido cultivos que evitaron o impidieron hacer reservas para el próximo invierno. O sea, también una situación difícil para adelante, ¿no? El costo de la alimentación. Y también, bueno, y ahora estamos viviendo, si seguimos, digamos, de lo que fue fin de año para acá, un reacomodamiento del precio de la hacienda que estaba muy atrasado con respecto a la inflación. La carne estaba alrededor de un 53% abajo, la hacienda en pie de lo que fue la inflación el año pasado. Si la inflación fue del 100, la carne solamente había aumentado un 50. Así que estamos viendo lo que siempre pasa. Cada vez que hay un atraso del precio de la carne, en algún momento dado hace un escalón y después vuelve a hacer una meseta que se mantiene en el tiempo. Este comportamiento del mercado que estamos observando, de estos escalones que se están dando, ¿todavía puede haber más subas? Bueno, los especialistas dicen que sí, ¿no es cierto? Que puede haber un par de saltos más, veremos hasta dónde llega, pero también con la lógica que al ser el mercado de la carne un mercado tan transparente, el que termina mandando es el mostrador. O sea, si el consumidor no convalida la suba, automáticamente vuelve para atrás el precio de la hacienda y se acomoda el precio de la hacienda en pie del gordo a lo que se está pagando en el mostrador. Así que veremos cuánto convalida el consumidor, partiendo de la base también que con respecto a otros alimentos la carne estaba muy atrasada, ¿no? Con respecto a las verduras, a los lácteos, a los panificados. No hay relación. Si en la costa decían que una docena de churros está a 1.200 pesos, que una docena de churros costara lo mismo que un kilo de carne o un kilo asado. Bueno, no había lógica, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora cómo se reacomodan esos precios y cómo va a seguir el mercado. Lo de siempre, el productor si no tiene rentabilidad no produce, y si no produce a la larga suben los precios por falta de oferta. O sea, lo lógico es que haya rentabilidad, que se produzca más, y cuanto más se produce hay precios más lógicos con respecto al poder adquisitivo. ¿Cómo se están comportando otros eslabones o actores de esta cadena como son los feedloteros y la industria? Está un poco convalidando estos valores, ¿no? Bueno, todos la están peleando porque también a partir de la disposición del gobierno del dólar soja, la pasaron mal todos los que engordan de manera intensiva, no solamente hacienda vacuna como los feedloteros o los que engordan a corral, sino también la industria avícola y la industria porcina. O sea, todo eso fue un golpe que el gobierno, bueno, lo habrá hecho por necesidad de caja, pero esa necesidad hizo subir el precio de los alimentos y eso también impactó
en el valor de la hacienda y de las otras carnes, ¿no es cierto?, tan importantes como la de cerdo y la de aves. Así que te diría que en general los números son muy finos, la industria también, fíjate vos que se le quitó a la exportación el 24-25% de la media res para exportar. Está prohibido exportar y eso no deja que se cuadre el número, que no se pueda equilibrar el precio de los cortes que van para exportación con los que van para mercado interno o los que van a diferentes destinos, y eso también perjudica a la industria que encima tiene que llevar adelante todo su personal y los gastos que tiene, que son muchísimos, ¿no? O sea, lo de fondo es que hay que ordenar esto, hay que ordenar la macro para que haya estabilidad, para que deje de haber inflación y de esa manera tener precios estables y que los salarios rindan de acuerdo a los ingresos que tiene cada uno, ¿no? El tema inflacionario en este país es muy complejo, evidentemente, de resolverlo, ¿no? Porque han pasado muchas gestiones y siempre volvemos a esos picos como estamos ahora, ¿no? Mirá, hay una cuestión que por supuesto que hay que tener, digamos, decisión y fuerza política, ¿no? Que es, digamos, adecuar el gasto a lo que entra al país. Si no se adecúa el gasto, los ingresos, es como en cualquier casa. Si uno tiene ingresos de 100 y durante 3-4 años gasta con la tarjeta 200, bueno, le va a ir mal. Le va a ir mal, y volver de esa situación a encajarse en los 100 de ingresos, bueno, lleva tiempo y tenés que tener decisión política y poder para poder hacerlo. Bueno, ojalá que ahora a fin de año con las elecciones el gobierno que gane tenga ese poder en las cámaras para poder hacer una reforma, para poder hacer una reforma de la macroeconomía que posibilite eso, ¿no? Hacemos la primera pausa en nuestro programa. En el segundo bloque nos vamos hasta la Facultad de Ciencias Agropecuarias. La ingeniera Silvana Cione es una especialista, docente en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que viene trabajando en el estudio para la preservación del monte nativo en la provincia de Entre Ríos y sus distintas especies. Estuvimos con ella hablando de este tema y por supuesto lo que tiene que ver con el cambio climático. El cambio climático es una problemática, uno de los principales desafíos que tiene la humanidad, ¿no? Porque es un cambio, es un fenómeno que afecta a todo el planeta. Así que ya creo que no queda tiempo para mirar hacia otro lado y ya es necesario generar acciones que tiendan al menos al mitigarlo, ¿no? ¿Cuáles han sido los puntos que se pueden digitalizar como los que ha ocasionado mayores daños a este cambio? Bueno, en realidad todos los sectores de la economía generan emisiones. Sabemos que el cambio climático se debe al efecto invernadero, básicamente, y eso está directamente relacionado a un incremento en la concentración de gases de efecto invernadero, de los cuales el dióxido de carbono tal vez es uno de los más importantes, no es el único, por supuesto. Entonces todos los sectores de la economía aportan, pero básicamente para la Argentina, en el inventario de gases de efecto invernadero del año 2019, se ha comprobado que el sector transporte y energía son los que más contribuyen a las emisiones, y el sector de cambio de uso de suelo también, en el cual estaríamos enmarcados el tema de la deforestación, ¿no? Y es aquí donde nuestros bosques pasan a tener un papel protagónico, si se quiere. Exactamente, los bosques nativos brindan entre la gran y diversa gama de bienes y servicios ecosistémicos. Uno de esos justamente es el de actuar como capturadores o secuestradores de dióxido de carbono, es decir, durante toda la vida los árboles principalmente que conforman los bosques van capturando dióxido de carbono a partir del proceso de fotosíntesis y lo van acumulando en sus estructuras vegetales, principalmente en los troncos. Y entonces, ¿qué ocurre? Todo ese carbono que fue acumulado durante toda la vida en los bosques, cuando los bosques son deforestados o cuando son degradados o se incendian, inmediatamente ese carbono es devuelto a la atmósfera en forma de emisiones de dióxido de carbono. Dentro o para lograr esa conservación hay mucha práctica agronómica, mucha práctica productiva que ayuda, pero dentro de todas esas herramientas hay una que por ahí no se conoce tanto como es la dendrocronología, ¿no? ¿Puede explicarnos puntualmente qué es esto? Bueno, la dendrocronología es una ciencia que se basa en estudiar los anillos de crecimiento de los árboles.
para explicar un poquito qué son estos anillos de crecimiento. En las regiones que presentan estacionalidad climática, como pueden ser las regiones templadas o frías, como es nuestro caso, ¿no? Las especies leñosas, tanto arbustos como árboles, forman anillos de crecimiento anuales. Es decir, en la madera, si nosotros podemos ver en la lupa, se ven como anillos justamente, de ahí el nombre, que tienen por supuesto un patrón de composición de lo que se llaman los componentes del leño o de la madera. Tenemos vasos, fibras radiales, bandas de parénquima. Y la particularidad es que las especies que crecen en estas regiones con estacionalidad climática, esos anillos se forman una vez al año. Entonces la dendrocronología se basa principalmente en hacer la datación, es decir, yo conociendo y contando la cantidad de anillos de crecimiento, y si yo sé que se forman una vez al año, puedo saber la edad de los individuos, puedo saber la fecha precisa en la que el árbol se formó. Y la particularidad también que tiene esta ciencia es que, o sea, el potencial es muy grande, no es solo para conocer la edad de los árboles, sino que puedo ver, queda todo registrado en los anillos. Los disturbios a lo que estuvo sometido el bosque, por ejemplo, un incendio, el ataque de una plaga. Puedo analizar a través del ancho de los anillos y de esa variabilidad interanual de ancho de anillos, puedo ver cuál ha sido el ritmo de crecimiento arbóreo. Y eso, por supuesto, que está influido directamente por el clima, no solo por el clima, también por el suelo, por el tratamiento que se le ha dado a esos árboles, ¿no? El tratamiento silvícola, por ejemplo. Pero bueno, tal vez una de las cuestiones más interesantes de la dendrocronología es que me permite saber, como les comentaba, cómo responde el crecimiento de las especies arbóreas a la variabilidad climática. Y dentro de esta ciencia la facultad está enmarcada en un proyecto realmente interesante, ¿no? Tenemos un proyecto financiado por la Universidad Nacional de Entre Ríos que trata sobre captura y fijación de dióxido de carbono atmosférico por parte de los bosques del espinal, y una de las líneas de acción dentro de este proyecto es justamente hacer estudios dendrocronológicos para ver en las 3 especies arbóreas dominantes, que son espinillo, ñandubay y algarrobo negro, cómo responden estas especies a la variabilidad climática. Y esto es sumamente interesante cuando estamos hablando de escenarios de cambio climático. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestros bosques en escenarios de cambio climático? En un trabajo de investigación que lleva muy poco tiempo, si se quieren, ¿se ha sacado algún resultado o alguna conclusión que valga la pena destacar? Sí, bueno, más allá de conocer las reservas de carbono, es decir, cuánto carbono tenemos por hectárea hoy en nuestros bosques nativos del espinal, que son muy heterogéneos, por lo tanto tengo un margen bastante amplio de reservas de carbono, y eso me permite a mí saber qué ocurriría en caso de que esos montes sean talados o se incendien. Todo ese carbono, ¿cuánto carbono va a ser emitido a la atmósfera en forma de dióxido de carbono, ¿no? Que dijimos que es uno de los principales gases de efecto invernadero? Y en particular en lo que es dendrocronología, ya hemos avanzado muchísimo con el caso del algarrobo negro y hemos podido estimar cómo su crecimiento responde al clima. Y hemos visto que, o sea, siempre sabemos, anillos más anchos significa mejores condiciones de crecimiento y está directamente relacionado con mayores precipitaciones acumuladas en el periodo que va de noviembre a febrero. Es decir, cuando las precipitaciones que ocurren de noviembre a febrero son mayores a la media, yo veo un anillo más ancho, que quiere decir el árbol crece más. Y en respecto a la temperatura hay una correlación negativa, es decir, cuando los meses principalmente de diciembre y enero, la temperatura es muy alta, por encima de la media, eso perjudica el crecimiento porque se supone que afecta la disponibilidad hídrica. Para llegar a estos resultados me imagino que han tenido que cotejar, más allá de lo que vos estés leyendo in situ en un árbol, datos con otro montón de ciencias relacionadas, ¿no? Exactamente, porque lo que se hace es, una vez que se obtiene lo que se llama la cronología de ancho de anillo, que por supuesto para llegar es una curva maestra en la cual están metidos varios individuos, no lo puedo hacer con un solo individuo. Luego lo que se hace es correlacionarlo con variables climáticas, que en este sentido estamos trabajando con datos provistos por el Observatorio Meteorológico de INTA, que tiene registros hasta el año 1934. Entonces lo que se hace es correlacionar ancho de anillo arbóreo
con precipitaciones mensuales, ya sea del periodo anterior de crecimiento, periodo posterior, del año actual, temperaturas medias, mínimas, bajas, y también hemos estado trabajando con datos de evapotranspiración. Entonces eso permite llegar a estas conclusiones de ver cómo responde el crecimiento de, en este caso Prosopis nigra, el algarrobo negro, a las variables climáticas. Nos vamos a la última pausa en nuestro programa y en el tramo final un completo panorama de la agricultura en la provincia. El ingeniero agrónomo Héctor Martínez es el gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Él tiene una larga trayectoria en la actividad productiva y charló con nosotros y nos hizo conocer un panorama completo de la actividad agrícola en este tiempo de sequía. La verdad que tenemos, bien saben ustedes, porque lo han manifestado, un tercer año de niña. Y el impacto ha sido en esta tercer niña consecutiva, la verdad que muy fuerte, muy contundente y obviamente en los cultivos de mayor preponderancia en cuanto a superficies y a producción, eso es maíz y la soja en particular. Quiero recorrer también en el tema de trigo, porque con trigo la provincia fue una de las más privilegiadas con respecto a lo productivo, no solamente en el área, que fue una de las superficies más grandes sembrada en el territorio, sino en cuanto a la producción, que está orillando casi los 2 millones de toneladas. Eso no ha sucedido en otras provincias trigueras. Para reflejarlo, por ejemplo, Córdoba, que suele tener prácticamente 3,5 millones y creo que no está cerrando ni siquiera el 1.000.000 de toneladas. Y con niveles productivos muy altos aquí, ¿no? En eso sí, con niveles productivos muy altos realmente, y la verdad que eso hizo que el productor esté realmente en el cultivo de trigo en cierta medida con un nivel de recupero en cuanto a disponibilidad de dinero, ¿no? Pero cuando se dirige a la parte de maíz y de soja, con maíz en particular, el impacto fue realmente contundente, porque de la superficie que se había estimado inicialmente de las 470.000 hectáreas, hubo ya una reducción importante cercana a las 80.000 hectáreas que se la considera como pérdida. Hay informes que reflejaron esa pérdida y nosotros la estimamos en el reporte económico específicamente que tenemos en cerca de 130 millones de dólares de pérdida. Y el maíz que le sigue, digamos, en consecuencia, no es lo mejor. Ustedes saben muy bien que nuestra provincia tiene de promedio, por lo menos lo fue en la campaña pasada, que de todas maneras no fue buena, el 1.700.000 toneladas. Y en esta campaña difícilmente superemos las 800.000 toneladas. Con respecto a maíz, estamos hablando de los maíces sembrados en épocas o fechas tradicionales para nuestra provincia y aquellos que se siembran más tarde. Estábamos hablando del maíz de primera. El maíz de segunda prácticamente no tuvo un desarrollo como se consideraba ese maíz de segunda o digamos sembrado después de un cultivo o tardío específicamente, cuando va de un cultivo, no viene de un cultivo de segunda, y la verdad que no se pudo llevar adelante como se pretendía. E incluso recién ahora, después de estas últimas lluvias, muchos productores se largaron a sembrarlo. Y estamos pensando, por lo menos en el relevamiento, porque todavía no se puede avisorar con imágenes satelitales, que no va a ser más allá de las 80.000 hectáreas. Y hoy el productor tiene fuerte necesidad de hacer ese maíz, porque prácticamente se ha quedado el sistema forrajero, ganadero, ya sea para lo que es invernada o ganadería de carne y lechería, sin ese forraje. Y las pérdidas, digamos, de grano, sí, es la que estábamos señalando, que son importantes. ¿La situación en soja? La situación de soja también había una proyección de siembra, tanto de primera como de segunda, cercana al 1.060.000 hectáreas, y en el último informe reflejamos que en la soja de primera están cercanas a las 440.000 hectáreas y una soja de segunda no llega a las 400.000 hectáreas. O sea que si sumamos ambas sojas no superamos las 840.000 hectáreas. O sea, ya ahí hay una reducción prácticamente de 200.000 hectáreas de soja sin hacerse
Y esa soja de primera, hoy que la agarra en un estadio vegetativo entre un B8 y una formación de chaucha, realmente está comprometida también, porque si sumamos las condiciones de mala y regular, están por encima del 70%. Hay un cultivo, una economía regional muy importante para Entre Ríos, que es el arroz. Sí. ¿Cuáles son los datos que se manejan? La proyección, el año pasado fue una buena campaña, y la proyección de esta campaña está cerrando en cuanto a superficie en las 50.000 hectáreas. Es una reducción importante con respecto a la anterior, y las condiciones no son las mejores. ¿Por qué? Porque precisamente en este año Niña y con las temperaturas tan elevadas que hemos tenido, hay un fuerte requerimiento de una evapotranspiración importante. Entonces no se han recargado las presas, las represas, y no han podido llegar en tiempo y en forma a baño, y muchas de las arroceras tuvieron que discontinuarse porque no pudieron ser regadas. Y lo que está digamos, hoy en planta, precisamente le pasa eso, no han podido, digamos, regar como para que el efecto de un tratamiento de herbicida sea contundente. Entonces hay condiciones de arroceras que están regulares a malas. Bueno, en cuanto a las medidas que ha tomado el gobierno, algunas son consensuadas con las entidades gremiales, tanto de la provincia como las nacionales que se han conocido en estas últimas horas, ¿qué evaluación hacen si esto va a impactar, por lo menos para paliar este año? Creo que son buenas, obviamente que ustedes conocen muy bien cuáles son los valores que se manejan con respecto a la inversión que tiene el productor, y lejos está de resarcir ese costo, digamos, de producción. Pero alienta sí, por lo menos como para tener una continuidad. Esto que manifiesta el ministro de Economía, Sergio Massa, son paliativos importantes. Un fondo rotatorio de 5.000 millones, y después la posibilidad, digamos, de los créditos tomados en Banco Nación, que se ha refinanciado esos créditos a la misma tasa que fueran tomados, incluso con un beneficio, digamos, de un subsidio de tasa cercana al 14, el 15%, obviamente que es muy bueno para el productor, porque va a necesitar ese capital de trabajo para continuar en lo que viene, ¿no? Hablando un poco de los informes que ustedes reciben de colaboradores, de especialistas con respecto al clima que se viene, ¿cuál es la perspectiva? Ya hay algún anuncio, ¿no? Estas lluvias que se suceden, que son esporádicas, por ahí algunos con chaparrones intensos en cuanto a precipitaciones en volumen, está indicando en cierta medida que esta niña empieza a debilitarse, pero la neutralidad está indicando todos los climatólogos, por lo menos de nuestro país, que empieza la neutralidad a partir de la segunda quincena de febrero y parte de marzo. Estamos esperando que eso suceda, porque de ser así, bueno, vamos a tener una recuperación, digamos, de la humedad del perfil del suelo, como para tener un aliento, digamos, una posibilidad y una expectativa distinta para la campaña que viene. Nosotros creemos que de corregirse, digamos, y llegar a esta neutralidad y tener un otoño con recuperación de perfil, creo que la provincia va a estar sumando superficies de trigo en forma considerable. Llegamos al final de nuestro programa y compartimos con ustedes imágenes de este lote de soja que está ubicado aquí en el departamento de Paraná, muy cerquita de la capital de la provincia. Soja que se recuperó luego de las lluvias de finales de enero. Y por supuesto la expectativa está puesta en la posibilidad de que vuelva un año neutro y que las lluvias sean normales y de esta forma acompañen las actividades productivas en la provincia de Entre Ríos. Para nuestras próximas ediciones vamos a hablar de avicultura. También vamos a recorrer las muestras que desarrollan los semilleros y que han podido realizar en este año tan complejo para la actividad productiva en toda la Argentina. Como siempre, les agradezco mucho que nos elijan cada semana. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Por su atención, muchas gracias.